Muy buenos días, hermanos. Espero que tengan una hermosa mañana y un muy bendecido día. Y también espero que hayan disfrutado esta hermosa semana que hemos tenido. El día de hoy vamos a hablar sobre la sabiduría. Espero que esto sea de mucha bendición para todos nosotros, así como fue para mí al momento de estudiarlo y escribirlo. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra sabiduría? En los mensajes, en la vida diaria, devocionales, libros, películas y más. Mi pregunta es, ¿sabemos qué significa, o más específico, en la vida cristiana, qué papel ocupa la sabiduría? Y muchos citan el pasaje de los Proverbios, en Proverbios 1, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero yo les pregunto nuevamente lo mismo, ¿qué significa? ¿Qué y cómo es esa sabiduría? ¿Cómo la conseguimos? ¿Cómo actúa en mi vida? Vamos a tener una imagen o una definición de lo que es sabiduría, seguramente. Pero el siguiente pasaje tira abajo todos esos conceptos. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. 1 Corintios 3:19. O sea que hay dos tipos de sabiduría. Entonces, ¿qué concepto de sabiduría tengo? ¿El concepto mundano o el de Dios? Lo cierto es que sí, está la sabiduría del mundo y la de Dios. Veamos el concepto general de la sabiduría para tener un pantallazo. La palabra sabiduría proviene del latín del verbo sapere, que es sinónimo de inteligencia y buen gusto. Según el diccionario, la sabiduría es el grado más alto de conocimiento, es la conducta prudente en la vida o los negocios. Podríamos decir que la sabiduría se basa en el conocimiento que tiene una persona. En la vida mundana esto puede ser en una amplia gama de temas como ciencia, tecnología, medicina, educación, filosofía y mucho más. En un comentario de Sproul también se define a una persona como sabia por saber cómo. Saber cómo hacer algo, saber cómo actuar ante algo, saber cómo decir algo. ¿No nos pasa que cuando escuchamos, no sé, algún podcast o algún mensaje en la radio o algún profesional hablándonos y decir cuánta sabiduría por el conocimiento que tiene sobre ese tema del cual nos está hablando? Y esto en parte no está muy lejos de lo que la palabra dice. Podemos encontrar en la mayoría de las veces que se nombra la sabiduría en la palabra, que está acompañada de la inteligencia o conocimiento, por lo que podemos decir que sin conocimiento no puede haber sabiduría, ni conocimiento sin sabiduría. Ahora, ¿por qué hay sabiduría del mundo y sabiduría que viene de Dios? ¿Qué diferencia tienen si ambas definiciones son similares? Bueno, leamos atentamente Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Acá es donde vemos la brecha entre la sabiduría mundana y la que viene de Dios. Tomamos este pasaje ya que es el más claro para explicar esta diferencia, pero si leemos atentamente y profundizamos en el estudio de los pasajes donde se trata de sabiduría o donde grandes personas de la Biblia como Salomón o Moisés reciben o necesitan sabiduría de Dios, podemos encontrar esta brecha que divide la sabiduría del mundo y la de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y por qué el temor a Jehová es el comienzo para obtener sabiduría de Dios? Primero y principal, recordemos el concepto de alguien sabio. Es alguien que posee un gran conocimiento e inteligencia, alguien que sabe hacer, decir y actuar de manera correcta en todo momento gracias a su gran conocimiento. Teniendo esto en cuenta, no podemos decir que alguien en este mundo es así de perfecto o perfecta. Solo uno, y ese es Dios. Solo Dios es aquel que sabe y actúa de tal manera
que todo lo hace hermoso. Y esto no es por el resultado de un conjunto de varias cosas al azar de parte de Dios. No, Dios todo lo hace hermoso, perfecto, exacto, sin variación o error. Porque Dios es el único sabio y perfecto, el único que posee el conocimiento de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Solo Dios puede actuar de tal manera que todo salga como Él quiere. No esperaba, sino quiere. Él hace todo como Él quiere, porque posee el poder y la sabiduría suprema. Esto es la inteligencia y conocimiento supremo de todas las cosas. Conocimiento e inteligencia completo. Por ende, podemos decir que el único verdaderamente sabio en todo el universo y toda la existencia es Dios. Y solo aquel que posee el conocimiento de todas las cosas es capaz de dar ese conocimiento, y esto da sabiduría. Ahora, ¿a quiénes da este conocimiento tan precioso que da sabiduría? Eclesiastés 2:26 nos da la respuesta. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Y de qué manera podemos agradar a Dios? Teniendo temor de Él. Y volvemos a Proverbios. Esto es reverencia, respeto y entrega a Él. ¿Y cómo podemos vivir de esa manera? Primera Tesalonicenses 4 del 1 al 2. Por lo demás, hermanos, os pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigáis progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendisteis de nosotros. Los discípulos vivían como vivió Jesús, o con lo que les enseñaba Jesús. Y continúa, de hecho, ya lo estáis practicando. Vosotros sabéis cuáles son las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús. La mejor manera de agradar a Dios y vivir en el temor de Dios es vivir de la manera en que Jesús vivió y nos dijo que vivamos. Estudiar la palabra es una muestra de amor y temor a Dios, ya que deseamos vivir como Él quiere que vivamos. Esto agrada a Dios en gran manera. ¿Y qué leímos hace un momento? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. Esta sabiduría, acompañada de conocimiento, se nos va dando a medida que vivimos una vida de lectura de su palabra y oración, ya que cada vez más fortalecemos nuestra relación con Dios viviendo en temor a Dios y como a Él le agrada. Ahora, esta sabiduría y conocimiento no nos va a ayudar a saber el futuro, a que todo nuestro andar por la vida sea perfecto en nuestros negocios, trabajo, abundancia, familia, etc. No. Esta sabiduría es la sabiduría que Dios le dio a Moisés para guiar a su pueblo. La sabiduría que pidió Salomón, sabiduría para saber lo que es bueno. Sabiduría que dio a sus discípulos y que nos da hoy a nosotros. La que nos ayuda a tener una relación cada vez más íntima con Dios. Sin esta relación íntima, ¿de qué manera Moisés podría haber guiado al pueblo de Dios? ¿O Salomón hubiese obtenido esa sabiduría de parte de Dios? Una relación cada vez más íntima con Dios y que nos ayuda a tener más conocimiento de Dios, conocimiento de sus atributos, lo que le agrada, entender lo que está escrito en su palabra, para andar de manera recta por caminos de justicia y de verdad. Algo que la sabiduría de este mundo no nos puede dar. La sabiduría de este mundo de nada vale. Hoy en día alguien sabio es aquel que tiene riquezas o que supo generarlas de alguna manera. O un gran conocimiento en alguna ciencia que gana premios y reconocimientos de este mundo. Pero hasta el más pobre, pero que vive con temor a Dios, es más sabio al lado del que tiene grandes riquezas. Si no me creen, lean Lucas 16 del 19 al 31. Cuán pobre e incrédulo aquel que fue sabio en su propio andar en este mundo, y luego de morir se dio cuenta que todo lo que juntó no se lo llevó, y ahora le espera la eterna perdición. ¿Qué es la sabiduría?
Es la que viene de lo alto y es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbre ni hipocresía, porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. La verdadera sabiduría es la que proviene de Dios, porque es de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Pero antes debemos andar como a Dios le agrada, siguiendo los pasos de Cristo y aceptando ese sacrificio tan preciado por nosotros, viviendo una vida de entrega, reverencia, amor, honra y agrado a Dios. De esa manera, Dios nos da sabiduría, por medio de su Espíritu Santo morando en nuestro interior, el cual nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que el Señor nos enseñó y nos dejó en su palabra. Amén.